3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Se llama La Puerta de la Calle, canal de podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves, pero todos permanecen ahí. Nos han dejado aterrados varios desastres y tragedias ocurridos recientemente en diversas partes del mundo. Y nos asusta lo que pueda suceder por efecto de tempestades que parecen dejarnos la señal de sucesos climáticos y meteorológicos cuyos efectos somos incapaces de predecir. No falta quien hable del fin del mundo y busque culpables en las estrellas. Fue a comienzos de los años 80 del siglo XX. El río Cauca se desbordó y arrasó un barrio pobre en el municipio de Caucasia, zona del Bajo Cauca en el norte de Antioquia. Yo era reportero. Recuerdo a una anciana que batía su chocolate para el desayuno. El agua le llegaba a la cintura y ella preparaba su chocolate en un fogón que solo hacía pensar en el milagro de que estuviera en pie. El río había inundado todo. Sobre el agua nadaban palos, muñecas, tablas, barandas de cama, mesas, colchones. La culpa recaía sobre los habitantes que habían hecho ranchos en terrenos cercanos al río. Eran familias desplazadas. Huían de la violencia y del hambre. «Oiga, ¿en qué está parada usted?», le pregunté a la anciana. «En las manos de Dios, mijo», respondió. Más era la esperanza en las manos de Dios que en el socorro de los hombres. Y mayor esa esperanza que el temor a las evidencias de la realidad. En alguna ocasión, ya empezado el siglo XXI, le oí a un experto inglés afirmar que las tragedias naturales no existen, que hay tragedias humanas y sociales, pero no naturales. Porque no es posible concebir la idea de que la naturaleza pueda tener la intención de causar daños a pueblos, barrios, comunidades, personas que resultan víctimas de los efectos que pueden causar los fenómenos naturales, meteorológicos y geológicos, cuando estos ocurren en lugares cercanos a poblados o ciudades donde muchas personas están expuestas. Mejor dicho, la naturaleza está exenta de intención. Ella no es una mente en la que haya sentimientos, y mucho menos sentimientos de odio, venganza o castigo. Es decir, el desastre que sobre una población puedan causar, por ejemplo, un terremoto y un tsunami, no es una tragedia natural, sino una tragedia humana y social, pues no es voluntad premeditada de la tierra moverse, ni es deseo o rabia del mar derramarse por causa de una fuerza descomunal proveniente de la naturaleza misma, y no de la razón o voluntad de nadie, mucho menos una razón o voluntad insensible, como podría sugerirse cuando se declara que la tragedia X fue asunto de la voluntad de Dios. Lo que el experto inglés quería decir es que, bajo la denominación de desastre natural,
en realidad ocultamos, de modo sin duda inconsciente, nuestro propio descuido, omisión, irresponsabilidad, falta de prevención ante las eventualidades de los fenómenos naturales, y muy particularmente de ciertos casos, en ciertos casos, como inundaciones por desbordamientos de ríos, avalanchas de erupciones volcánicas, huracanes, tornados, tempestades, sequías, tormentas de nieve, tormentas de arena en los desiertos, incendios forestales, entre otros. Asunto aparte serían los casos en los que hay intención, perversidad, corrupción, mano criminal, como suele decir la prensa, pero no de la naturaleza, sino de la condición humana, en ejemplos como el incendio forestal provocado, el derrumbe de un edificio por acto terrorista o por fallas estructurales causadas por la mezquindad y la avaricia, una enfermedad pandémica creada por mentes siniestras para reducir la sobrepoblación o para eliminar poblaciones consideradas inútiles o despreciables por asunto de edad, raza, credo, ideología, preferencia sexual, etcétera. Muchos estudiosos de las problemáticas sociales y políticas, investigadores, sociólogos, antropólogos e incluso novelistas y artistas por medio de sus diversas formas de expresión del arte, han advertido que somos una cultura inmediatista e improvisadora, y que siempre esperamos a que el incendio ocurra para correr a apagarlo en lugar de haber hecho lo necesario para evitar que el incendio suceda. Acudimos al médico solo cuando sentimos el dolor. Pensamos en soluciones cuando ninguna de ellas podrá remediar el desastre causado y las vidas perdidas. Es como si desconociéramos la palabra prevención y lo que ésta significa. Con frecuencia, la realidad nos sorprende con el derrumbe y sus estragos. Y como ya mencioné, no falta quien culpe a la voluntad de Dios como causa del desastre. Pero esa misma realidad que nos pone ante la tragedia nos está señalando que pudimos haber hecho algo para evitar la inundación, que hubo avisos naturales y fuimos indiferentes, que el río o la quebrada se manifestaron y avisaron del peligro, el peligro de desbordamiento, pero seguimos de largo, que el volcán Nevado del Ruiz dio señales para evitar que el 13 de noviembre de hace 39 años dejara en nuestra historia la imagen de un pueblo muriéndose en el rostro insalvable de una jovencita llamada Omaira Sánchez. Recuerdo una caricatura, infortunadamente no viene a mi memoria el nombre del autor, una caricatura que nos enrostraba las majaderías con que a veces explicamos las causas de sucesos desastrosos que pudieron ser evitados y en nuestras manos estuvo tal posibilidad. Pero al final, cuando ya no hay remedio, nos libramos de culpas mediante justificaciones y explicaciones del modo llamado políticamente conveniente.
y desviando la responsabilidad hacia las alturas, donde habita la divinidad repartidora de rayos, truenos y milagros. La caricatura señalaba la reacción de la autoridad administrativa ante un deslizamiento de tierra en cierto lugar de Colombia que acabó con muchas casas y mucha gente. En el dibujo aparecía un titular de prensa informando que, según la autoridad, nada podían haber hecho ante los designios de la divina providencia. Y encima del titular se veía una mano divina saliendo de dentro de una nube en el cielo, con el dedo pulgar asomando la punta por entre los dedos índice y medio. Mamolas, copiaría Dios en esa nube la exclamación del santanderiano Horacio Serpa Uribe, político liberal fallecido en octubre de 2020. A veces he hablado de las palabras cansadas, palabras como paz, memoria, reconciliación, violencia, perdón, etc. Ahora se me ocurre pensar si también la historia se cansa, se fatiga, se mama, como decimos popularmente, cuando ya no podemos dar más. Digo esto porque el pasado trae al presente señales, muchas señales, que vendrían a favor nuestro para evitar desastres y tragedias, violencias y guerras, furias sociales que revientan por agotamiento ante la indiferencia y la incompetencia, ante la corrupción, ante la ausencia de justicia, el hambre, la impunidad, la discriminación, la negación de derechos, la mentira, la demagogia, la promesa incumplida, la desigualdad que pone todo el valor en unas vidas y lo anula en otras. ¿No creen ustedes que no deberíamos estar listos solo para atender las emergencias, sino mucho más que listos y sin afanes torpes, trabajando para evitarlas? Evitarlas. La verdad es que si no estamos preparados, es decir, prevenidos, es decir, si no hacemos nada para evitar los desastres, mucho menos estaremos listos para atenderlos cuando suceden. La pregunta es a la inteligencia, a la economía, a la política y a la educación. ¿No les parece a ustedes que la economía no debería existir solo para producir rentabilidad, dinero, divisas, riqueza, sino también y sobre todo para evitar desastres que nos llenan de dolor y de carencias, sucesos que nos empobrecen y pueden arrastrarnos a las miserias física y moral, a caer en violencias que desmienten el concepto de humanidad, en guerras en las que a menos escrúpulos mayor el exterminio, en estados deprimentes de la historia y de los conceptos de cultura, competencia, liderazgo y progreso. Y la política. ¿No creen que más que prometer la felicidad en un mañana incierto, debería atender el sufrimiento en un hoy real y con ello evitar las penurias de un futuro al que se le puede desbordar la realidad no atendida a tiempo o peor, no prevista por causa de la corrupción? ¿Qué es administrar lo público? ¿No es acaso hacer lo necesario para calmar el hambre de hoy
utilizando para ello los recursos de todos, mucho más que prometer para mañana paraísos de leche y miel sin haber recogido y sobre todo protegido los recursos y los acopios para cultivar los panales y las vacas. Puede sonar ingenua la pregunta, quizás como la del hijo que pregunta a su mamá que por qué el hambre los coge enflaquecidos, si ella y su papá tienen un almacén de ropa y les va bien. Y la mamá lo mira con compasión porque sabe que el hijo no sabe que su papá maneja el dinero que ambos ganan eh, mal manejado, que no ahorra y se gasta lo que ganan con amigos, vicios y otras mujeres. Héctor Abad Gómez, médico salubrista y defensor de los derechos humanos, asesinado a balazos en agosto de 1987 en una calle de Medellín, se dolía de que la educación, el modelo educativo que supuestamente nos identifica, no siembre en nosotros la cultura de la prevención, no nos prepare para evitar el desastre en lugar de esperar a que éste nos coja distraídos. Advertía que nos gusta más curar que prevenir y hacía pensar en que somos expertos en acudir a curar cuando ya no hay remedio. Este médico, que también era escritor, columnista de periódicos y políticamente liberal, ponía el ejemplo de una carretera que, por causa de fallas geológicas, se interrumpe en lo alto de la montaña, de tal modo que en el sitio de la falla se acaba la vía y lo que sigue es un precipicio. Y remataba Héctor Abad Gómez diciendo que en lugar de construir arriba una barrera para evitar que los carros caigan al despeñadero, en este país hacemos un hospital abajo. Después de la tragedia o en medio de ella, quizás mucho puede ser recogido, pero no el dolor, no el sufrimiento. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Un me gusta puede ayudar, y toda suscripción y comentario abren más puertas. Que estemos todos bien. A ver si mejoramos.